Hola, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto estar compartiendo con ustedes a través de este medio un proyecto que con mucho cariño y esfuerzo estamos realizando y que gracias al conversatorio, en este caso al programa cultural emergente de la Coordinación de Artes Escénicas de Cultura UDG, vamos a platicarles. Ha sido un proceso muy largo, pero lleno de cosas muy positivas. Este proyecto se llama Después de las ausencias. Es una puesta en escena de teatro documental de la compañía de teatro Anhelo Teatro. Vamos a estar platicando durante unos minutos para compartirles qué es lo que ha sucedido con este proyecto, cómo nace, qué partes esenciales son las que se han logrado para construir esta puesta en escena y por supuesto quiénes son los involucrados. Les damos la bienvenida y me gustaría poderles compartir también quién nos acompaña en este conversatorio. Por un lado, vamos a comenzar con las personas que forman parte de la cuestión creativa. Vamos a presentar a nuestro equipo de actores, actor y actriz. Por un lado, actriz Adriana Palafox. ¿Cómo estás, Adriana? Creo que no se escuchó el micro. Puedes prender tu micro para saludar. Ahí está. Hola, todos y todas. Estoy muy bien. Muchas gracias. Hola, Adriana. Hola. Y nuestro actor también nos acompaña en esta ocasión. Él es Alex Morán. ¿Cómo Hola, buenas tardes a todos. Hola. Por otro lado, también el equipo está compuesto con personas importantes de producción que están también acompañándonos. Por un lado está Mónica Tafoya, que es asistente de dirección. Hola, Mónica. ¿qué tal? Y nuestro compañero Emanuel Medina, que es asistente de producción. Hola, ¿qué tal? Qué gran gusto poderles compartir acerca de este proyecto. Muchas gracias. Y nos acompaña también una persona que seguramente ustedes conocen, que es nuestro querido amigo Teófilo Guerrero, que nos ayuda en la parte de la asesoría de la dramaturgia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y para cerrar esta parte del equipo creativo, pues la persona que es la culpable, por así decirlo, de que esto suceda y que gracias a ella estamos tocando un tema súper importante y muy pertinente en la actualidad. Ella es nuestra directora y la gestora de este proyecto, Julieta Casabantes. Hola, muchas gracias por la oportunidad al programa Cultural Emergente, la oportunidad de poder compartir pues con quienes nos escuchen, nos vean, participen de este conversatorio. Compartirles lo que estábamos a punto de estrenar en el mes de mayo, este proyecto que se llama Después de las ausencias, que habla sobre la violencia institucional hacia familias de personas desaparecidas. Poder hablarles a través de este conversatorio sobre la pertinencia de pues, seguir visibilizando esta problemática que pues, también es una pandemia, ¿no? Que afecta tanto a tantas familias y pues que es un problema social. Es decir, aunque nosotros no tengamos algún familiar desaparecido, sin duda el hecho de que esto siga sucediendo es un problema que nos afecta de una manera indirecta a quienes no tenemos un familiar y entonces además es algo que nosotros muchas veces pensamos como lejano, como ajeno, y sin embargo, cuando nosotros entendemos en qué consiste este fenómeno, cómo ha venido creciendo, evolucionando, podemos entender que cualquiera de nosotros puede ser víctima, ¿no? Cualquiera de nosotros se puede convertir en un familiar de una persona desaparecida o bien pues en una persona desaparecida también. Entonces, por eso es que desde hace varios años a mí me ha interesado este tema y bueno, después de las ausencias surge como un proyecto que tiene como antecedente otro
otro montaje que realicé en el 2015 para la titulación de mi maestría en Educación y Expresión para las Artes. Ese montaje se llamó Ausencias. Y entonces en ese montaje lo que nos interesaba mostrar era sobre todo la afectación emocional, ¿no? El fenómeno emocional que generaba la desaparición de personas pues, en las familias. Y ahora nos interesa ahondar en el tema de la violencia institucional hacia estas familias de personas desaparecidas. Entonces, bueno, nosotros estábamos a punto de estrenar ya, nos quedaba 1 mes y medio de ensayos, cuando lamentablemente pues sucedió esta contingencia sanitaria que nos imposibilitó continuar con los ensayos y pues además obviamente llegar al estreno y no sabemos hasta el momento cuándo es que vamos a poder estrenar. Pero mientras tanto queremos compartir con ustedes este conversatorio en donde hablaremos del proceso creativo y donde pues hablaremos también del tema, de la pertinencia del tema, lo que es la violencia institucional hacia familias de personas desaparecidas. Héctor, te cedo la palabra. Sí, justo con esta pausa que hicimos a través de, pues de lo que nos orilla la contingencia, decidimos buscar estrategias para continuar con el proyecto. Afortunadamente y bajo la iniciativa de Cultura UDG se da la posibilidad de hacer este conversatorio, compartirlo con todas y todos para darle continuidad y por supuesto enterarlos para los que desconocen de la importancia de hablar de este tema que es vital, ¿no? Y que esta puesta en escena no podría ser sin la ayuda de personas que desafortunadamente viven situaciones como estas, ¿no? Que son madres, personas cercanas a diferentes personas que a lo largo de los años han desaparecido. Nos han apoyado de forma de verdad increíble y suman mucho al proyecto. Por un lado está la señora Guadalupe Aguilar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ella es fundadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco. No sé si le puedan abrir el micro o si puedan para que nos dé su saludo. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes. Pues a mí me alegra que personas como Julieta nos apoyen física y moralmente, porque el hecho de hacer todos estos proyectos nos lleva a que algún día se sepa por todo lo que pasamos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por acompañarnos aquí. Por otro lado se encuentra también la señora Natividad Guerrero, que ella es fundadora de Fundej, que también... Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes y al igual que mis compañeras, pues agradecer que nos den la oportunidad que esto se haga, pues se comente todavía a estas alturas, después de 10 años que tengo yo en la búsqueda, todavía participar en que se siga comentando los casos de desaparecidos. Gracias. Muchas gracias, señora Nati. No, ajá, ¿listo? Sí, perfecto. Y también se encuentra con nosotros la señora Mayra Hernández, que es madre de una persona también desaparecida, pero también forma parte de este proyecto como ejecutante. ¿Cómo está, señora Mayra? Bienvenida. Gracias. Mucho gusto volverlos a ver a todos, aunque sea por este medio. Muchas gracias, muy agradecida con todos ustedes por haber tomado en cuenta mi caso y pues gusto en verlos. Muchas gracias. Entonces, bueno, si quieres te cedo la palabra, Julieta, para ya comenzar con el tema en sí, hacer como cuestionamientos y por supuesto conocer más sobre el por qué estamos haciendo este proyecto. Tu micro está cerrado.
Dile Listo. que sí. Sí. Yo creo que podemos comenzar a conversar sobre el tema, ¿no? El tema de la violencia institucional. Y para eso me gustaría invitar primeramente a la señora Lupita a que pues, nos hablara del tema de la desaparición de personas en Jalisco y pues también lo que es la violencia institucional hacia estas familias de personas desaparecidas. Señora Lupita, le cedo la palabra. Déjeme nada más, la voy a... Ya está activado su audio. Pues mira, empezamos con la desaparición en Jalisco. Es muy complejo porque, bueno, soy madre de José Luis Arana, un muchacho que desaparece el 17 de enero del 2011. A partir de entonces, no hemos hecho otra cosa en mi familia que no sea buscar a Pepe. Tú ya sabes toda esa historia. Es una historia muy triste porque le truncan su vida, nos truncan la vida a todos y dentro de nuestra desesperación nos vamos dando cuenta poco a poco que no tenemos quien nos apoye, que la Fiscalía y Gobierno del Estado y la gente que debe de cuidar nuestros derechos no nos cuidan y no nos dan respuestas. Concretamente, nos vamos dando cuenta que si no los buscamos nosotros, nadie más los va a buscar. Entonces, ante mi desesperación de que acudo con todas las autoridades, incluso hasta con el presidente de la República de aquel entonces, y que no hay resultados, empiezo a juntarme con gente que está también buscando a sus hijos. En este caso me encuentro con doña Nati, ahí en la fiscalía justamente, y empezamos las dos solitas. Doña Nati se ha de acordar cómo íbamos a la Ciudad de México solitas, porque ya no nos ajustaba aquí Guadalajara, veíamos que no nos hacían caso, y luego nos decían, en la Ciudad de México sí les van a hacer caso. Y fuimos a todas partes, y es la misma revictimización, porque llegues a donde llegues, siempre están pensando que nuestros hijos o nuestras hijas en algo andaban. Para uno es muy doloroso, porque sabemos perfectamente, todas las mamás, sin excepción, sabemos en qué andan nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son parte de nosotros, parte de mi corazón, parte de mi cuerpo, parte de mi vida, pues a fuerzas que sé quién era mi hijo. Igual doña Nati sabe perfectamente quién era su hija. Entonces imagínense que llegamos y nos dicen que en algo andaban, pues es una puñalada a nuestro corazón. Nos damos cuenta que tenemos que luchar en grupo, porque solas no nos hacen caso. Nos empezamos a juntar y es una gran sorpresa cuando acudimos el primer año que fuimos, doña Nati y yo, a México, un 10 de mayo a la marcha, y nos sorprendimos de ver tantas y tantas señoras. Nosotras pensábamos que éramos las únicas, y al darnos cuenta que hay más y más mamás como nosotros sufriendo en carne propia este dolor, pues nos unimos a ellas. Es el Movimiento Nacional de Desaparecidos en México, y a partir de entonces decidimos luchar a brazo partido porque algún día fuésemos a encontrar a nuestros hijos. A estas alturas yo no tengo esperanzas de encontrar a Pepe, pero sí me queda la satisfacción muy grande de que he hecho hasta lo imposible por encontrarlo. Entonces, hemos sufrido revictimización de Fiscalía, de Gobierno del Estado, de todas las dependencias. Y a estas alturas sabemos
que no va a haber justicia. No va a haber justicia. Y lo único que estamos pidiendo ahora, bueno, para nosotras, que es de larga data, porque cada día hay más y más violencia y más desaparecidos. Y en Fundec nos hemos concretado a los que desaparecen, que acaban de desaparecer, a los recientes, porque son a los que tenemos posibilidades de encontrar. Y tristemente también las posibilidades de encontrarlos, pero muertos, porque a la mayoría hemos trabajado muchísimo, no nada más en orientar a la gente, sino que hemos participado en las leyes. Cuando nosotros empezamos, no había ley, no había fiscalías de desaparecidos, no había comisiones de búsqueda, no había protocolos, y ahorita es un sinfín de herramientas que se les da a todas las familias para que puedan encontrar. Ojalá que a mí alguien me hubiera dicho por dónde ir, por dónde buscar. Ahora sí les decimos cómo hacerle, con quién acudir, las orientamos y hasta psicológicamente hay contención. La verdad que nosotros hemos hecho un camino que teníamos muy sinuoso, muy empedrado, muy lleno de problemas. Se los hemos pavimentado a todas las mamás recientes. Pero tristemente esto no para. No para, y entonces ya nos hemos visto en la necesidad de empezar a estudiar cuáles son las causas por las desapariciones. Porque si no encontramos la causa del problema, esto nunca va a parar. No sé si voy bien o me regreso. A mí me da mucha tristeza que después de 9 años y meses, yo no tengo una respuesta. Lloro mucho con doña Nati porque tampoco ella tiene respuesta. Perdemos mucho tiempo. Bueno, yo pierdo mucho, no es pérdida. Trabajo mucho con las señoras y yo quisiera que todas los encontraran. Cada que encontramos a alguien del colectivo, para mí es un triunfo y pienso, no he encontrado a Pepe, pero yo ya le ayudé a esta señora a que encontrara a su hijo. Pero las que tenemos más tiempo nos vamos quedando atrás, porque a nadie le interesa ya nuestros casos, porque no saben cómo trabajarlos. Y porque muy probablemente si nos tiraron a nuestros hijos por ahí en un cerro, en una barranca, ya no vamos a encontrar nada de ellos. Actualmente es también muy dramático cómo está trabajando la delincuencia, porque la delincuencia antes nada más los agarraba y los tiraba. Y ahora los entierran o los deshacen en ácido o nos los hacen pedacitos y nos los dejan en partes. Y eso es muy, muy doloroso, que no nada más es matarlos, sino desaparecerlos. Y otra cosa mucho peor, que tenemos una crisis forense no nada más aquí en Jalisco, sino en todo el país. Y esa crisis nos lleva a que también los pierden en el CEMEFO, o que no nos los pueden conformar los cuerpos, porque trabajan las fosas. Tenemos ahorita una fosa que se trabajó nada más a la mitad y no podemos encontrar muchos restos de unos cuerpos que ya encontramos unas partes y nos faltan las otras. Estamos trabajando ahorita, eso es en lo último que estamos trabajando en el Mecanismo Internacional Forense. Se logró que lo autorizara la Presidencia de la República en diciembre y ahorita se está conformando. Esa es la esperanza de que se identifiquen los miles de cuerpos que se encuentran en el CEMEFO.
O sea, pasamos de una cosa a otra y cada vez es peor. Y nuestra vida se nos va en eso, en buscarlos y en tratar de encontrarlos. Héctor. Sí. ¿Te parece si seguimos también con la señora Nati? No sé si podemos abrir el micrófono. Sí, voy a fijar el video y reiniciar el audio. Venga, doña Nati, cuando guste usted tomar la palabra. Ya. ¿Ya? Si nos puede hablar sobre pues, la violencia institucional Claro que han sufrido. Claro que sí. Hablar de violencia institucional es para mí un tema muy largo y muy lamentable, puesto que todas las familias que buscamos a nuestros familiares desaparecidos, desgraciadamente sufrimos esa violencia. ¿De qué manera? Como lo acaba de decir Lupita, en la Fiscalía de Jalisco, en la PGR Federal, anteriormente, hoy Fiscalía General de la República, en la CEIDO, y si digo esto es porque tenemos los fundamentos legales, con lo cual nosotros pudiéramos comprobar la violencia que hemos sufrido. Pero más sin embargo, pues han transcurrido los años que son los que, pues, lamentablemente, se nos está acabando la vida. Yo lo digo por mi edad, con mi cansancio y mi pena, pues, siento que hay ratos que pues, ya no quisiera saber nada, pero lamentablemente no lo voy a dejar de hacer porque es mi hija y es el papá de Diego los que están desaparecidos, al igual que todas las mamás. Luchamos, sacamos fuerzas, hay ratos que nos derrumbamos, pero pues al final de cuentas aquí estamos y sí nos revictimizan, sí nos niegan el acceso cuando te digo y hablamos sobre violencia institucional, pues no la mayoría, yo pienso que todas las sufrimos en cualquier momento y en cualquier dependencia, porque si se haya actuado y no haya habido violencia ni revictimización, quizás Lupita y yo sí hubiéramos encontrado a nuestros hijos, porque teníamos todos los fundamentos legales en las manos desde su primer momento, y sin embargo fue una violencia que se usó contra nosotros de las dependencias gubernamentales, con las cuales no se pudo hacer nada, porque aquí uno se convierte en el abogado, en el detective, en el que tiene que reunir las pruebas, en que uno les tiene que decir, por favor, ve y declara a la persona que yo sé perfectamente que tiene todos los elementos para que busques a mi hija, a mi hijo, mas sin embargo, ¿sabes hasta cuándo lo hacen? Hasta los 5 años, hasta los 3 años, o simplemente te dicen, usted no tiene la certeza, y hasta que uno mismo tiene la certeza, legalmente, lo vuelvo a repetir, es cuando lo hacen. Así que lo que dice Lupita es muy cierto, porque hemos aprendido mucho en este trayecto, tanto como con el tema forense, como en el tema jurídico, como en el tema institucionalmente, en todos los... Muchas gracias. ¿Te parece, Julieta, si seguimos con la señora Mayra para que nos comparta sobre el tema de la violencia institucional, también su pensar? Pues primeramente agradecerles que me hayan incluido en este proyecto. Siento que el caso de mi hijo es pues importante porque fue una desaparición forzada. Entonces, pues me siento a gusto con ustedes, ya los conozco a todos, me han tratado muy bien. Y pues ahí vamos caminando con el proyecto que no se ha llevado a cabo totalmente, que no ha salido. Pero bueno, estamos esperando eso. Y pues realmente, pues, violencias institucionales, pues ya ves, Lupita dijo muchas de ellas y todo lo padecemos. Tristemente siguen desapareciendo personas
y esto va en aumento. Y pues la verdad, yo creo que este proyecto que ustedes está a punto de salir, pues yo digo que es bueno porque pues tenemos que alzar más la voz, gritar nuestro dolor, porque yo creo que aún con todo lo que hacemos todavía no nos hemos dado a notar. Vemos muchas indiferencia de parte de la sociedad, vemos mucha indiferencia de parte de las autoridades. Todavía ellos hacen que trabajan y no trabajan. Seguimos igual. Si nos preguntan a cada una de nosotros, estamos en las mismas. Nuestros casos no avanzan, seguimos en lo mismo. Y así es tristemente, ¿verdad? Que las autoridades no hacen su trabajo. Como dijo doña Nati, uno se encarga de llevar todo y pues realmente estamos en las mismas. Y pues yo pues soy mamá de Antonio Reynoso, ya saben que pues ustedes más que nadie están bien empapados del caso de mi hijo y pues hasta ahorita en la fecha voy a fiscalía y es lo mismo, no hay un avance, pide uno, por ejemplo, yo tengo una persona que quiero que vayan y la declaren y es tiempo que todavía no lo han hecho, ¿no? Entonces, todo eso tristemente nos desilusiona mucho, a lo menos en lo personal ha habido un momento en que digo, ¿para qué sigo? O sea, no me escuchan, no hay nada de mi hijo y conforme pasa el tiempo, siento que pierdo las esperanzas de volver a ver a Toño, porque el tiempo nos gana, el tiempo para nosotros es fatal. Mi hijo desaparece en el 2013 y en el 2015 se sabe que hubo una cremación de muchos cuerpos y yo me pongo a pensar, igual y en esos estaba mi hijo y para mí son mínimas posibilidades de encontrarlo. Voy al CEMEFO y pues vemos cuerpos y ahora estamos peor que antes. Como dijo Lupita, antes los aventaban, los mataban y los aventaban. Ahora no, los hacen pedacitos y se nos complica más el encontrar a nuestros hijos, porque ha habido personas de Fundec que han encontrado parte de sus hijos y es tiempo que todavía no lo completan. También esa es una violencia, yo digo, institucional, ¿cómo lo puedo llamar? Porque ¿cómo puede ser posible que en CEMEFO no trabajen los cuerpos? No sé cómo estén trabajando, más bien. No sé cómo estén trabajando. Y eso a mí, pues nos entristece. La verdad nos entristece porque no pasa el tiempo para nosotros y seguimos igual. Muchas gracias, señora Mayra. Julieta. Bueno, voy a hablar ahora sobre lo que ha sido el proceso de investigación para realizar este proyecto, porque hasta el momento sigue siendo proyecto, todavía no es un montaje, todavía no es un producto terminado, como ya lo mencionamos, la contingencia sanitaria detuvo nuestro proceso creativo. Entonces, bueno, yo ya contaba con algo de material en relación a este tema de la desaparición de personas en Jalisco, pues gracias al antecedente, ¿no?, del otro montaje que hice para la titulación de mi maestría. Sin embargo, poco sabía sobre, bueno, sigo sin entender muchas cosas, honestamente, sobre el marco legal, ¿no?, sobre los avances en cuanto a, por ejemplo, la Ley General de Víctimas. No conocía de manera puntual la forma en la que se han venido violando los derechos humanos de tanto de las personas que se encuentran desaparecidas como de sus familiares. Y bueno, tampoco pues muchas cosas que han venido
han venido cambiando, que, bueno, tendría que ser para bien, y que ha sido pues una labor que se debe sobre todo al esfuerzo, a la lucha incansable de estas familias porque se hagan modificaciones, por ejemplo, a los protocolos de búsqueda, etcétera, etcétera. Lamentablemente, yo lo que escucho en los testimonios de las familias es que, aunque sí existe ya, por ejemplo, una ley general de víctimas, aunque se les han hecho modificaciones a los protocolos de búsqueda, eso de pronto no ha incidido como debiera porque por falta de presupuesto, por la inercia muchas veces de las autoridades. Debo mencionar aquí también que una de las cosas que yo descubrí en mi investigación es que en realidad pues también, por ejemplo, las personas que se dedican a la investigación de estos casos de desaparición, o sea, los policías investigadores, de alguna manera son víctimas también de esta violencia institucional porque los recursos no son suficientes, porque cada policía investigador tiene asignados como 300 casos, porque no se les brindan las herramientas adecuadas para poder realizar las investigaciones. Y todo eso es algo, por ejemplo, que a nosotros nos interesa que se muestre también en el montaje, hablar como de esta parte también, ¿no? Porque este fenómeno de la desaparición de personas es tremendamente complejo y además es algo que tiene una larga historia. De hecho, bueno, Teófilo, además de ser nuestro asesor en dramaturgia, ha sido nuestro asesor en otros dos aspectos en el proceso de investigación, que ha sido hablarnos sobre la historia, por ejemplo, de la desaparición, que aunque yo he investigado, evidentemente que pues he tenido que investigar mucho sobre el tema, él tenía ya una investigación hecha y sigue investigando por un trabajo que él está haciendo de dramaturgia. Entonces él nos dio mucha luz, nos facilitó varios textos que hemos venido leyendo. También nos ha asesorado en cuanto a las cuestiones legales, justamente al marco legal y demás cosas que a nosotros de pronto nos cuesta mucho comprender como artistas, ¿no? Cómo funcionan. Y bueno, esa fue como una parte de la investigación, ¿no? Obviamente otra parte de la investigación ha sido la investigación de campo, es decir, realizar entrevistas a familiares y todo eso ha quedado registrado para que forme parte justamente del montaje como un material audiovisual, porque bueno, el material audiovisual también funge como documento en este denominado teatro documental. Entonces, en el montaje, pues ustedes verán entrevistas que hemos realizado a familias de personas desaparecidas y también a figuras, ¿no? que de alguna manera inciden en la búsqueda de soluciones, ¿no? Como, por ejemplo, periodistas, algunos especialistas que trabajan en el ITESO, que han desarrollado algunas estrategias para apoyar a las familias de personas desaparecidas. Y bueno, pues nos centramos en este proyecto en un caso un poquito en particular, que es el de Antonio, el hijo de Mayra Hernández. Antonio, pues es un joven que desapareció en el municipio de Tlaquepaque, mientras estaba pues en una fiesta infantil. Llegó un comando de policías armados, ¿no? Se supone, y se llevaron a varias personas y de estas personas pues todos aparecieron menos Toño. Entonces también hemos centrado mucho de nuestra investigación en este caso en particular
Y pues hemos investigado a Mayra, digamos, o sea, ella ha formado parte de este proceso creativo, de este proceso de investigación. La hemos entrevistado, le hemos hecho muchas preguntas que a lo mejor de pronto a ella le han parecido extrañas, ¿no? Pero que a nosotros nos han servido para alimentar nuestro proceso creativo y para desarrollar también la dramaturgia sobre la escena, ¿no? Para ir construyendo escenas. Por ejemplo, hay escenas en las que nosotros intentamos pues hacer una representación de los hechos, ¿no? De cómo es que Toño desapareció, qué fue lo que sucedió en la fiesta. Luego, cuál fue el vía crucis inmediato por el que atravesó Mayra, ¿no? A cuántas fiscalías acudió, qué fue lo que le dijeron, qué pasó cuando ella quiso poner la denuncia, cuando ella dijo que, pues, que habían sido policías los que se habían llevado a Toño, pues le dijeron que eso no era posible y no le querían poner la denuncia. Todos estos hechos, por ejemplo, pues buscamos la manera de teatralizarlos. Entonces eso es también otro tipo de investigación, que es una investigación sobre la escena, encontrar los mecanismos, las estrategias, encontrar el lenguaje que nos sirva a nosotros para representar pues teatralizar la información, representar estos hechos reales, ¿no? Porque, bueno, el teatro documental es como una forma, es como, se inscribe dentro de de este tipo de teatro, pues que luego se le denomina postdramático, etcétera, etcétera, ¿no? Que se acerca, ¿no? A la realidad y no a la ficción, ¿no? Hay un investigador que se llama Raúl Rodríguez, que habla de dos tipos de teatro documental, uno que es puro y otro que es híbrido. El puro se enfoca o muestra o trabaja con datos reales, y el híbrido juega con las dos posibilidades, ¿no? Datos reales y datos ficcionales, información o documentos ficcionales. En este caso, nosotros todo con lo que hemos venido trabajando, pues son hechos reales. Entonces, es teatro documental puro. ¿Qué más? Bueno, durante el proceso creativo, desde luego, la aportación ha sido sobre todo, bueno, en lo que ha sido la investigación sobre la escena, pues la aportación ha sido de los actores, que han explorado las maneras en las que se puede teatralizar toda esta información. Hablan ellos también de ellos mismos, por ejemplo, de cómo ellos se relacionan de manera indirecta con este fenómeno de la desaparición, con la violencia en Guadalajara. Y bueno, nosotros queremos además, si bien no podemos proponer soluciones, porque las soluciones es algo que, pues o sea, para un fenómeno tan complejo como este, pues no hay una solución, sino que tiene que ser todo un entramado, ¿no? Como de estrategias para darle fin. O sea, tendrían que suceder muchas cosas para que esto dejara de suceder, ¿no? El fenómeno de la desaparición forzada. Si bien no podemos hacer eso, sí queremos, digamos, bueno, obviamente contribuir a la visibilización de este problema, pero también invitar a tejernos, ¿no? A nosotros como sociedad. Es, digamos, la manera, lo que nosotros queremos proponer a través de, valga la redundancia, a través de esta propuesta escénica. Nosotros queremos sugerir eso, ¿no? Que dadas las circunstancias, tal y como está sucediendo ahorita con la pandemia, con todos los problemas que esta crisis sanitaria está generando en nuestra sociedad, en nuestra economía, pues lo mismo con esta otra pandemia de la desaparición de personas, pues tejernos, apoyarnos, solidarizarnos, empatizar, apoyar desde donde podamos, cada quien desde donde estemos, buscar las maneras que las existen, ¿no? Y estar ahí, ¿no?
Sobre todo creo que es importante, por ejemplo, que proyectos como estos permitan, además de visibilizar el problema, empatizar con quienes se ven directamente afectados por este problema, es decir, estas familias, que empaticemos con ellos, porque además también otra cosa que yo entendí en lo que estoy entendiendo yo con este proceso, en este proyecto, es que aún que hubiese casos de personas que han desaparecido porque de verdad anduvieran en malos pasos, como muchas veces las autoridades lo enuncian para, digamos, lavarse las manos, aún que fuese el caso, nosotros como sociedad tendríamos que entender que eso no puede pasar. O sea, ni siquiera el peor delincuente tiene por qué desaparecer, ni siquiera el peor de los delincuentes tendría por qué desaparecer, porque en el momento en el que una persona que es un criminal, el peor criminal, si ustedes quieren, desaparece, a quien más están castigando es a su familia, a esas personas que tienen todo el derecho de saber en dónde está su familiar, ¿no? Si está en la cárcel, bueno, pues está en la cárcel. La incertidumbre de no saber en dónde está tu familiar, pues imagínense, es el peor de los dolores, ¿no?, que uno puede sufrir. Aunque yo no lo he sufrido directamente, puedo imaginármelo ahora que soy mamá, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que yo puedo decir desde mi lugar como la directora, como quien inició, digamos, este proceso de investigación y lo abrió al equipo creativo. Lo que he hecho pues es de pronto también eso, compartirles material. Hicimos varios meses, como 3 meses de solamente discutir sobre el tema, revisar documentos, ver documentales, revisar conceptos, ¿no?, como lo que es la violencia institucional, lo que es la desaparición forzada, etc. Entonces, digamos que eso ha sido como lo que de mi parte puedo mencionar en relación al proceso de investigación, pero en realidad todos los que estamos aquí de alguna manera hemos tenido que investigar, nos hemos involucrado en esa parte general, ¿no? Pero también cada quien, o sea, ha tenido que hacer desde su área un tipo de investigación distinta, ¿no? O sea, la producción, por ejemplo, cómo puedo yo aportar desde la producción, entender este fenómeno, qué es lo que vamos a necesitar para poder, digamos, cobijar el proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues ya conviene que yo les ceda la palabra a mis compañeros para que ellos también hablen de su proceso de investigación y sobre todo de su proceso creativo también. Héctor. Sí, ¿les parece si platicamos de cuál es nuestra labor creativa y cómo es este proceso, como ya lo comenta Julieta? Nada más les recomendaría que hagamos intervenciones un poco más cortas para que las personas que nos están viendo en este momento puedan tener también claridad y, digamos, disfrutar y aprender todo lo que se está compartiendo de esta gran posibilidad, ¿no?, a través de todo este gran equipo. No sé si estaría padrísimo, Julieta, comenzar con Teófilo y después hablar con actores y después producción, en ese orden. ¿Te parece bien? Perfectísimo. Querido Teófilo, ¿podrías compartirnos desde tu función en este proyecto cómo es el proceso, qué has encontrado durante este tiempo de trabajo? ¿Algo que te gustaría compartir? Bueno, pues primero, digo, yo ahora sí que por oficio trabajo con mucho material de investigación. Tengo ya varios años tratando de aterrizar
en un texto que hable de los desaparecidos, de la desaparición forzada, pero sobre todo del papel del Estado en general, no solo del Estado mexicano, del Estado en general como un ente que se justifica a sí mismo y que hace que los seres humanos queden un poco o muy marginales frente a este poder tremendo que tiene el Estado. Entonces, cuando me invita a mí Julieta, pues yo encantado porque mucho de este material yo ya lo tenía investigado desde estos primeros, estas primeras intervenciones del Estado mexicano para desaparecer primero a opositores políticos, luego a los jóvenes en la Guerra Sucia, y cómo todo este entramado y toda esta maquinaria infernal y mortal que creó el Estado mexicano a partir de los años 70, a raíz de la Guerra Sucia, y que además, dentro de esta maquinaria que yo le llamo como una maquinaria de machacadora, no solo de cuerpos, no solo de personas, de personalidades, de individuos. Se desmarca en un momento dado cuando uno de los casos más importantes, que es el que finalmente hace que ellos se pongan a trabajar y a crear instituciones y a crear mecanismos para encontrar a los desaparecidos, lo niegan, dicen que, bueno, cuando Fernando Gómez Montt habla a partir de este caso, el caso Radilla, dice, bueno, es que era otro estado, pero finalmente es el mismo estado, es decir, como que de manera jurídica y filosófica, el estado sigue siendo el mismo. Y que la responsabilidad la tiene, aunque hayan pasado muchos años. El señor Radilla fue detenido en los años 70, desapareció en ese 74, y cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos llama a comparecer a Fernando Gómez Montt, secretario de Gobernación en ese tiempo, dice, bueno, no sucedió durante nuestro sexenio, entonces, pero sí es el mismo Estado, aunque no es el mismo gobierno, es el mismo Estado. Entonces, más o menos, ya para ir cerrando, en relación a lo que me había planteado Julieta, pensé entonces en recuperar esta parte de la investigación que ya tenía sobre los primeros comités de padres de familia que buscaban a sus hijos, en este caso presos políticos, el señor Luciano Rentería, la señora María Luisa Gutiérrez, María Isabel Román, Felicita Cervantes, que se unieron después al Comité Eureka de Rosario Ibarra, y cómo le hicieron frente a este estado tremendo, machacador, esta máquina de hacer desaparecidos pues, prácticamente, y cómo estaban enfrentando un Estado que se había preparado desde los años 70, previo a la Guerra Sucia, con la creación de los cuerpos paramilitares que después le dieron origen a la Dirección Federal de Seguridad en su etapa de los años 70, y cómo al infiltrarse del crimen organizado, la Dirección Federal de Seguridad se convierte en una agencia al servicio del narco, y que cuando finalmente desaparece, muchas de estos mecanismos, de estas prácticas, de estas intervenciones, de estas atribuciones, ellos se las arrogan, se las apropian y las usan ahora en favor del crimen organizado, pero también en favor de prácticas policíacas, militares, políticas incluso, para llegar a este estado de cosas. Entonces, a mí
me llama mucho la atención. Entre más investigo, estoy más enojado, estoy más triste, estoy más decepcionado, pero también estoy con la esperanza de que la gente, el público, sea finalmente quien entienda, vea, reconozca, encuentre en este discurso que estamos desarrollando desde la creación posibilidades de reconocerse también, de reconocerse como un potencial desaparecido. Todos somos potencialmente, podemos ser víctimas de desaparición forzada. Muchas gracias, Teo. La verdad es que tu trabajo nos ha apoyado muchísimo y creo que va a fortalecer aún más lo que resta del proceso. Como lo mencionaba Julieta, este trabajo no está terminado, con la contingencia tuvimos que parar y, bueno, de alguna manera parar porque el trabajo a la distancia continúa para que cuando tengamos la oportunidad de estar juntos podamos seguir construyendo, ¿no? Y hablando de este tema. Me voy con los chicos, con Adriana y con Alex, brevemente si nos quieren compartir su opinión respecto a esta parte de la investigación y por supuesto del proceso que ustedes llevan, que además es sumamente importante, ¿no? Porque se están confrontando quizá con una parte de la realidad que no conocían. Entonces, adelante, Adriana. Hola. Bueno, pues ha sido un proceso, yo sí lo pienso largo. No sé si en días, pero sí ha sido largo para mí porque da tristeza, pero Julieta nos tuvo y nos dimos cuenta que Julieta nos tenía que dar mucha información, ¿no? Que, bueno, yo estaba desinformada de esta problemática y Julieta, creo que no solo lo notó, sino que Alex y yo se lo comentábamos que nos diera más videos, textos, libros y también la experiencia personal de Julieta y de la señora Mayra. Con toda esa información hemos tratado de entender esto desde muchos lugares. Creo que lo primero que, después de tener una investigación más técnica de la historia, de los hechos, de los personajes, de eso, tuvimos, además también de conocer las herramientas, el material para hacer teatro documental. Eso también, Julieta todo el tiempo nos comparte referencias, que también es muy importante, porque Alex y yo, pues creo que nos preguntamos cómo se va a contar esto con este formato, ¿no? Y hemos estado viendo documentales no solo para informarnos más sobre el tema, sino también para reconocer esas narrativas. Y nosotros como actores, más veo ahora como ejecutantes, poder hacerlas, ¿no? Y llevarlas a cabo también en las improvisaciones que hicimos cuando podíamos ensayar vernos con Julieta, ¿no? También otra parte muy importante para mí ha sido el contacto con la señora Mayra. Ella ha estado estuvo en muchos de nuestros ensayos y pues el ensayo era realmente platicar con ella para entender lo que pasó con Antonio y era pues natural que al final pues teníamos una conversación con ella, con la mujer, con la madre, con todo lo que ella es, que como dice Julieta, pues que la problemática es muy grave de los que estamos vivos, ¿no? Y pues
hablar con ella no solo sobre su vía crucis con las autoridades, sino también con ella misma, con su familia, con sus espacios, con sus amigas. Y eso ha sido un material para mí muy relevante y que de repente pues es flotante y delicado para contarlo a los demás, para, como dice Julieta, representarlo. No sabemos, bueno, yo le decía a Julieta que es como representar o presentar, ¿no? Como que hablábamos mucho de eso, de la representación y la presentación de nosotros también, porque también, por eso digo que ha sido muy largo, hemos hablado mucho sobre la violencia que nosotros vivimos como Alex y como Adriana. Como Alex hombre, como Adriana mujer, con estas edades, con este contexto, en los barrios donde vivimos. Entonces también ha sido un proceso pues que Julieta ha involucrado nuestra personalidad. Sería muy raro como que alguien pudiera suplir esto, ¿no? Porque habla también de nosotros, de Julieta misma. Tratamos también, Julieta involucra mucho la ciudad, porque estamos hablando de Guadalajara, no estamos hablando de otra parte del país. Hablamos, por lo pronto, en las investigaciones y en las improvisaciones, la ciudad está muy presente. Cómo la vemos, cómo la vivimos, cómo la transitamos. Teófilo en una sesión que tuvimos presencial, de las primeras, nos decía pues la historia de Guadalajara, de su violencia, de los personajes que actuaron aquí y cómo es que donde vive Alex, donde vivo yo, pues son espacios donde ocurrieron muchas cosas, ¿no? Y que siguen ocurriendo y que a cuadras de mi casa podemos encontrar espacios donde ocultaban a las personas y, bueno, muchos actos horribles. Y eso también se metió mucho en la investigación. A mí me llamaba mucho la atención eso porque me costaba mucho creerlo, de ver así como, pues ya no transitaba la ciudad igual, ¿no? Total, que vuelvo a decir, es algo, se ha vuelto muy personal y lo que ha ocurrido en los ensayos, cuando podíamos vernos, es que Julieta traía ya una idea que quería explorar y ella nos daba objetivos muy concretos, 1 o 2, y nos dejaba a mí y a Alex hacer lo que la imaginación nos diera o el cuerpo nos diera. Y bueno, para ya terminar, pues ahora que estamos a la distancia, hemos estado trabajando más pues con contenidos de libros para Alex y yo entender todavía más lo que ha pasado, la historia, cómo se cuenta la historia. Y nada, no sé, yo no quiero como que se alargue, pero nada más decir que ahora sí estamos haciendo un trabajo más de investigación con los libros con las referencias que tenemos por Teófilo y Julieta. Y ya está. Perfecto, muchas gracias, Adriana. Vamos con Alex. Nada más les recuerdo que seamos un poco más corta de nuestra participación, que nuestra participación está menos extensa, porque nos queda poco tiempo para compartir. Vamos con Alex y después vamos con producción. Hola. Bueno, creo que muchas cosas las ha aterrizado muy bien Adriana. Y hablar como de mi proceso creativo, creo que todo comienza desde la investigación. Creo que entender este espectro, el gran espectro de la desaparición forzada como un fenómeno, a mí fue lo que al principio me costaba mucho trabajo porque información hay mucha. Teófilo, con la sesión que tuvimos con Teófilo, vino a aterrizar, no solamente a ponernos en contexto, sino conceptos que no sabíamos abordar para profundizar en la investigación y sobre todo
pues llevarla al cuerpo una vez que comenzábamos a articular las escenas. Lo primero que me sucedió a nivel personal fue pues sensibilizarme con el tema. Ha sido un proceso fuerte, con personas fuertes ahí a un lado. Y creo que también algo que, digo, más allá del tema, algo que no quiero que se nos pase, es en la forma en cómo estamos contando pues esta pieza. Julieta propone mucho trabajo con el cuerpo y creo que es una de las grandes pautas, que todo este fenómeno, primero nosotros tenemos que ponerlo en el cuerpo. Y ahí es donde comenzamos a generar un lenguaje, ¿no? Ha sido complejo, creo que las sensaciones, justo cuando ya comenzábamos a materializar las cosas, a articular las escenas, y viene este cortón de actividades, pues creo que las sensaciones es querer ya estar allí en el abordaje, porque creo que todavía tenemos muchas cosas que decir y que profundizar, no solamente como actores que ficcionan ciertos personajes, sino también a nivel personal. Como bien mencionaba Adriana, pues primero nos pusimos en contexto desde una situación personal en cómo vivimos la violencia en todos los sentidos, ¿no? Fue como el primer paso para abordar y entonces poder contar una historia pues con honestidad y sobre todo asumiendo el compromiso de ser portavoz de todas las personas afectadas, de todos los que estamos involucrados de manera directa o indirecta con el fenómeno, y creo que el proceso es ese, y creo que lo que sigue ya es materializar toda la investigación que se ha mencionado anteriormente. Gracias, Alex. Ahora sí nos vamos con Mónica y con Emanuel, por favor. Hola, bueno, Mauricio, con necesidad entre producciones y con los chicos, con la señora Mara. Para mí ha sido un aprendizaje porque empiezas a de la desaparición en tu piano, que es algo que, bueno, no siempre lo tenemos presente, ¿no? Sí sabemos que existe esta problemática, pero no la hacemos parte de nosotros. Y ahora, proyecto, escuchando a Mayra, a Julieta, es de verdad muy, muy fuerte. Tienes que tener mucha empatía, mucha, no sé, es muy doloroso aparte, ¿no? Es un tema muy importante para esta sociedad. Espero que pronto regresemos al teatro para que esta puesta en escena sea realizada y que mucha gente pueda observar y vivir como nosotros lo estamos. Gracias. Gracias, Emanuel. Hola, pues me gustaría primero compartirles que quienes están a cargo de la realización y diseño de la producción escénica, pues es Nano Cano, que se encarga de la escenografía, y Miroslava Castellanos, que se encarga de la iluminación. Durante los meses que estuvimos trabajando de manera presencial, pues se tuvo un gran avance en estos ámbitos. En cuanto a la creación del espacio escénico, que si mal no hemos mencionado, entonces les comparto que estaba designado que fuera el teatro experimental donde se llevara a cabo esta puesta en escena. Y bueno, dentro de lo que se logró conceptualizar es que se quería un aforo donde estuviéramos cercanos a las personas que nos fueran a ver,
puesto que vemos la obra de teatro más allá de un espectáculo, que no lo es, evidentemente con este tema no puede ser visto como una obra más, lo vemos como a manera de ritual o a manera de acompañamiento de aquellos dolores de aquellas personas que ya no están presentes, ¿no? Entonces, se ha buscado que cada elemento que hay en escena sea significativo. Hay elementos muy contundentes y muy fuertes que se plasman en la escenografía y que se fueron dando durante el transcurso de los procesos creativos, ¿no? Y pues esa es mi función, esa es mi experiencia. Mi función es la asistencia de producción, ir de la mano de Héctor y de Julieta, llevando la agenda y los pormenores que tienen que ver con la parte de la producción. Y pues nada, que esto de la pandemia pues nos ha detenido un poco, pero pues bueno, Julieta continúa trabajando con los actores en cuestión de la dramaturgia y de ir puliendo demás. También en torno al tema de la producción, mencionar que el tema de la comunicación gráfica también ya está un poco resuelto, ya está un poco avanzado. Y pues el tema me mueve mucho, ¿no? Como persona me mueve mucho. Yo lo comentaba hace poco a Héctor, que independientemente de muchas cosas, o sea, yo quería estar en el proyecto porque sentía una gran necesidad de estar en él. Entonces, pues estoy muy satisfecho de poder formar parte de este equipo y pues eso. Va, muchísimas gracias, Emanuel. Julieta, no sé si quieres continuar entonces con el listado que tenemos para la sesión. Ahí está, creo que tienes tu micro apagado. Ahí está. Siempre se me olvida lo del micro. Yo creo que ya podríamos ir cerrando, Sí. comentando que sí, tal y como menciona Emanuel, bueno, hay algunos creativos que no están ahorita aquí en esta reunión, como son Nano Cano y Miroslava Castellanos, pero también Juliana, que nos ha acompañado mucho, que ha asistido a muchas de nuestras sesiones de investigación y de proceso creativo. Juliana Orea, ella es una artista audiovisual que se está encargando justo de esa parte, ¿no? De la parte audiovisual, grabar las entrevistas. Hemos ido a grabar, por ejemplo, algunas manifestaciones que han tenido estas familias de personas desaparecidas. Y entonces ella pues también está aportando mucho desde ahí, desde la parte audiovisual, que es un elemento muy importante en este tipo de teatro. Y bueno, ¿cómo seguimos trabajando? Pues justamente en esa parte es en la que vamos a sentarnos ya, Juliana y yo, a afinar, ¿no? La parte de la edición, porque en realidad la estructura ya estaba. Pues no nos faltaba montar casi ninguna escena. En realidad solo nos faltaba seguir puliendo algunas cosas. Bueno, sí, nos faltaba una escena nada más. Entonces vamos a cuadrar el material audiovisual que tenemos. Vamos a definir en qué momentos aparecen, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, bueno, también ahí es como parte de la dramaturgia, ¿no? Todo lo que es el material audiovisual. Y pues sí, hemos seguido trabajando a través de Zoom, nos reunimos de la manera más regular que hemos podido para seguir discutiendo sobre el tema, discutiendo sobre el proceso creativo, las escenas, cómo podemos resolver lo que nos falta de resolver, discutiendo sobre los textos que hemos venido leyendo. Y pues a la espera, ¿no? de saber qué nos depara el futuro, bueno, el teatro en general, y por ende, pues al proyecto, saber cuándo es que los teatros estarán en condiciones de reabrir para que pues nos puedan programar ya nuestro estreno, ¿no? Y temporada. Entonces creo que pues es todo lo que podría yo comentar de mi parte. No sé si alguien más quiera comentar algo. Yo sé que, por ejemplo, Teófilo quisiera darnos una pequeña definición sobre lo que es el teatro documental para los que no estén familiarizados con ese término. Y bueno, además de Teófilo, no sé si alguien más quiere comentar algo.
o le cedemos la palabra a Teófilo. Bueno, voy a sintetizar el teatro documental, no abundaré mucho en cuestiones históricas, mucho menos. Pertenece a esta rama del teatro que maneja elementos de lo real. Yo lo pensaría de una manera sintética y bien concreta, como que es la manera en la que el teatro, la ficción, la representación piensa los hechos y presenta los hechos. Es decir, en un documental podemos ver metraje original de X acontecimiento histórico, presentar documentos públicos, privados, etcétera, etcétera. Pero en sí, el teatro documental o el teatro documento, por sus características, lo sintetizaría tal cual de esa manera. La manera en la que el teatro piensa, reflexiona, ordena y pone frente a nosotros los hechos, los documentos, para introducir en el espacio público, en el espacio social, más bien dicho, un tema de discusión que normalmente nosotros no contemplamos o que no entra en nuestra esfera de intereses. Y creo que en ese sentido es un teatro militante y un teatro político, hablando de la política como participación del creador y de la ciudadanía en un espacio común de diálogo, para hacer visible un tema tan doloroso, tan importante, y que en la medida en que todos estemos al pendiente y tomemos parte de este diálogo, yo espero que algún día estos hechos lamentables ya no vuelvan a suceder. Agradecer a Cultura UDG por dejarnos participar en este programa, al conjunto de Artes Escénicas Santander, y bueno, los invitamos y las invitamos a seguir nuestras redes sociales para enterarse de cuándo va a ser el momento que vamos a poder retomar las riendas de nuestras funciones, sobre todo, ¿no?